Muy bien, 7 en punto de la mañana, llegamos a la segunda hora de transmisión. Esta vez llega ya El Comercio TV con amplia información política nacional e internacional. Es hora de saludar a todos nuestros amigos televidentes que en este momento se están uniendo a nuestra señal. Un abrazo a todos ellos y bienvenidos. Vamos a contarles cómo está el tráfico en el Distrito Metropolitano de Quito a esta hora. Si lo ponemos en pantalla, ahí estamos viendo tempranamente Quito tiene tráfico incesante, extrañamente habíamos dicho, desde las 5 de la mañana había mucho tráfico en diferentes arterias de la ciudad de Quito. Quiere decir que el distrito se despertó pues tempranito a hacer diferentes, como dice la abuelita, el que madruga Dios le ayuda. No sé si esto sea verdad o no. Esta que estamos viendo es la avenida Maldonado. Todo este es de intersección del sur de la ciudad junto al Alonso de Angulo. Como ven, todo este sector, si lo ponemos en una perspectiva de helicóptero, vemos que todo el sur, desde la Maldonado, sus intersecciones, tiene carga vehicular sumamente amplia. Así que los que están por el sur, el redondel de la Villaflora, por favor, a tener paciencia y evidentemente salir un poco más temprano, ya que en este distrito, en este sector de la ciudad de Quito, el tráfico está sumamente fuerte. Miren, todo este sector es el que nos conecta hacia el norte de la ciudad de Quito. Si hacemos una vista un poco más amplia, vamos a ver todo esta vía larga roja, es la avenida Mariscal Sucre, la occidental. Miren, a lo largo del sur, centro y norte tiene una carga muy, pero muy fuerte. Visibilizamos ya. Este es el centro de la ciudad, Quito o la ciudad vieja, como quieran llamarlo. Esta parte de la ciudad también está con mucha carga vehicular. Recordemos que en el centro hay muchas actividades a esta hora. Si vamos hacia el centro norte de Quito, vamos a divisar que también ya encendidos en este caso los vecinos, los moradores, están rumbo a sus diferentes trabajos. También el centro norte de Quito tiene bastante carga, no tan fuerte como el sur de la ciudad. Si vemos una ampliada, así está Quito en sus diferentes arterias. Ahí lo estamos viendo, la ciudad. Esta es la avenida Osvaldo Guayasamín. Estamos en el centro norte. Como ven, el tráfico está fuerte, pero en el centro norte es menos, en este caso, complicado o conflictivo que en las arterias del centro y también del centro sur y sur de la ciudad. Ahí vemos al occidental, vemos las vías adyacentes a la avenida occidental, estas que bajan a diferentes zonas del norte, centro norte del distrito metropolitano. Esta avenida Colón, Redondel del Martín, así que así está Quito a esta hora. Tome usted el tiempo necesario, salga, respire, llévese agüita, recuerde lavarse las manos unas 300,000 veces, que es importante. El alcohol para también. Desinfectar. ¿Y sabes qué? Desinfectar el sector donde uno pues, el labora. área de trabajo, por lo Exactamente. general. Una recomendación también que escuché de parte de los doctores es que si tú estás en la calle, donde o sea, un centro comercial, o sea, no tapar las barandas, o sea, para apoyarse. Y sabes que algo que es interesante y es para todo tipo de virus, que me dio también, hablando de los médicos que ahora recomiendan algunas cosas, sorbitos de agua permanentemente. ¿El por qué? Sí, hay que hidratarse. Hidratarse mucho. Además que los virus que están aquí, el agua lo lleva al estómago. Al llevar al estómago, son destruidos justamente por nuestro estómago. No pueden pues evidentemente con todo lo que nuestro organismo practica. Cosas que... Qué importantes consejitos que pueden servir, Cositas nada básicas. Perdemos. Nada perdemos. Así que, eso sí, la limpieza. Hay que en este momento ser muy limpios, cambiar los hábitos de limpieza. Es el porqué, ¿sabes qué? Uno decía a ratos, y hasta en forma ridícula, qué ridículos son algunas sociedades, se sacan los zapatos al entrar al departamento o la casa. Eso hace muchas, también lo hacen en China. Te lo digo, y es el porqué. Son los más contaminados a este momento. Sí, pero es pero verdad, las bacterias están ahí. Así que es un poco, todo lo que nos pasa, también quiere decir hábitos de limpieza. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos que con un presupuesto que se incrementó de 23 a 29 millones de dólares para atender a sectores vulnerables de Pastaza y Napo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, firmó convenios de cooperación con autoridades representantes de varios gobiernos autónomos descentralizados de estas dos provincias amazónicas. Se realizó la firma de convenios con gobiernos seccionales, provinciales, cantonales y parroquiales de Pastaza y Napo que apadrinan centros de cuidado infantil, de acogimiento como albergues y asilo para personas de la tercera edad. A pesar de la crisis económica del país,
Dijo el secretario de Estado, el presupuesto para esta acción social se incrementó para este año. El día de hoy pasamos de 23 millones de dólares a 29 millones de dólares en las dos provincias amazónicas que hoy tenemos la oportunidad de visitar. Durante las intervenciones de las autoridades se destacaron los puentes que conectan las acciones conjuntas de las diferentes instancias que van desde el gobierno nacional a los diferentes gobiernos locales y con un universo poblacional común que es el más vulnerable. Aquí estamos de acuerdo con Lenín Moreno en la política pública social que permita articular a los hombres y mujeres, a esos hombres y mujeres que menos tienen y que quieren una sola oportunidad para vivir de manera digna. El evento sirvió para entregar más de 2.1 millones de dólares a una cooperativa de ahorro y crédito local, que son recursos del Instituto de Economía Popular y Solidaria y que financiarán líneas de crédito preferenciales para pequeños emprendimientos productivos. El compromiso de nuestro gobierno es construir una política social en donde atendamos a todos y todas. Quienes tomaron parte en esta cita biprovincial firmaron su compromiso con el proyecto Unidos por la Amazonía en el campo social, informó Anabel Belín. Activistas amazónicas reclaman a la Fiscalía una investigación de supuestas agresiones y amenazas en su contra. Amnistía Internacional presentó miles de firmas de respaldo a las ambientalistas. Nosotros le contamos. Las defensoras de la Amazonía dejaron su tierra para venir a Quito y pedir respuestas. Su lucha contra el extractivismo las ha puesto en el ojo del huracán y denuncian supuestas amenazas y agresiones. En el 2013, a finales, nos pusieron investigación aquí en Fiscalía por terrorismo y sabotaje. Y en el 2018, cuando pensamos que las cosas se iban a calmar, varias de nosotras hemos sido amenazadas. Después, el 5 de enero del 2018, apedrearon la casa, rompieron los vidrios donde estaba para amenazarme de muerte. Me han enjuiciado, me han encarcelado. En el 2018 se me quemó mi casa y hasta ahora no recibo ninguna respuesta favorable. El año pasado se reunieron con el presidente Lenín Moreno, quien les dijo que investigarán esos casos, pero hasta ahora no existe una respuesta concreta. Los procesos siguen estancados en Fiscalía, pero ahora tienen el apoyo de Amnistía Internacional, que conjuntamente con el colectivo Mujeres Amazónicas entregaron a la Fiscalía más de 200.000 firmas y cartas de apoyo a estas defensoras de los derechos humanos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo concretamente al Estado ecuatoriano? Que diseñe e implemente una política pública nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Y a la Fiscalía General del Estado en particular, que diseñe un protocolo de investigación para los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional ha hecho un seguimiento desde el año 2018 a la situación de estas activistas amazónicas. La información ya la tiene la Fiscalía y ahora esperan respuestas certeras. Aunque pese a todo, estas mujeres se mantienen en pie de lucha. No tenemos miedo, no nos van a amedrentar, vamos a continuar, vamos a luchar y va a seguir existiendo el bosque amazónico, porque ahí nos tienen a nosotros. Informó Carolina Basante. Y en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, con quien se analizará el retorno de la Asamblea a la tarea legislativa y los retos frente a la nueva coyuntura de la economía mundial. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Hacemos una breve pausa para contarles el retornar, entre varias informaciones, que Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado, advierte la posibilidad de que no se concrete la reparación integral con Odebrecht por los actos de corrupción de la brasilera. Esto a cambio de la contratación pública. Esto entre otras informaciones, así que hacemos una breve pausa. 7:09 en la mañana, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito, 9 grados centígrados. Ya venimos. Es día martes, amigos. Provecho si usted está desayunando a esta hora. Gracias por acompañarnos. Le contamos los hechos acaecidos en nuestro Ecuador y en el planeta entero en nuestros informativos de Televicentro. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, advierte de la posibilidad de que no se concrete la reparación integral con Odebrecht por los actos de corrupción de la brasilera, esto a cambio de contrataciones públicas. El abogado del Estado ha solicitado a la fiscal Diana Salazar que inicie una investigación al respecto. Veamos.
la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda cobrar a Odebrecht un monto económico por concepto de reparación, por el momento se disipa. Las negociaciones iniciaron en julio pasado, pero de acuerdo a Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, las protestas de octubre dieron un frenazo, literalmente llegando a tocar fondo en enero con la llegada del nuevo representante de la brasilera, Mauricio Cruz. Con una posición distinta de la que mantenía el anterior, una posición que a nosotros nos pareció excesivamente desafiante y hasta cierto punto extorsiva. Dejando expuesta la poca voluntad que tendría Odebrecht de efectuar un desembolso económico por concepto de indemnización. Fundamentalmente decir, el Estado ecuatoriano nos tiene retenidos 115 millones de dólares. Con esos 115 millones de dólares nosotros esperamos pagar nuestras deudas al SRI y lo que está pendiente de pago a un grupo de proveedores nacionales, y lo que quede podría considerarse como el monto de la indemnización. Pronunciamiento que generó el rechazo de la Procuraduría, que optó por otro camino. Lamentablemente no veo con entusiasmo, con esperanza, con tranquilidad que podamos llegar a un acuerdo con la compañía Odebrecht si ellos se mantienen en esa posición. Yo he pedido a la señora Fiscal General del Estado que en relación a ese tema concreto inicie investigaciones. Sin embargo, Salvador hará el último intento para reactivar las conversaciones. Por coimas a cambio de la contratación de obra pública, Odebrecht habría destinado alrededor de 50 millones de dólares. Informó Héctor Romero. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del vicepresidente Jorge Glass, con lo que se dejó sin efecto la prisión preventiva en su contra por el caso Sobornos. Sin embargo, no podrá dejar la cárcel, ya que cumple una pena de 6 años por asociación ilícita por los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Además, tiene otro pedido de prisión preventiva por el caso Zingue. La prisión preventiva caducaba en 6 meses. Al día de hoy han transcurrido 7 meses y un día sin que sean imputables ningún diferimiento y ninguna justificación adicional que no sea el inexorable paso del tiempo. Al haberse cumplido este plazo razonable, sin haber llegado, pese a los esfuerzos del tribunal, a una sentencia en esta instancia, automáticamente Jorge Glass recupera su libertad dentro de esta causa. Vamos a retornar y contarles que el sector turístico de nuestro país registra bajas en reservas y cancelaciones por el COVID-19. Esto y más, un momento, no se vaya, 7:19. En Ecuador son 15 los casos confirmados con coronavirus. El último infectado se trata de un ciudadano de nacionalidad holandesa, quien llegó al país como turista y se encuentra fuera de peligro en un hospital de la capital. El último caso que dio positivo con el COVID-19 en Ecuador es un hombre de nacionalidad holandesa, quien llegó al país como turista y se encontraba de visita en Sucumbíos, provincia amazónica. Estaba de tránsito en el país como turista. Al momento el paciente, como le mencionaba, está con pronóstico reservado, un adulto mayor, y estamos haciendo el seguimiento. Al momento tenemos los últimos 14 contactos, son justamente vinculados a este turista. Por ahora el infectado está asilado en un hospital de la capital de la República. Hasta el momento son 15 los casos confirmados de coronavirus en territorio ecuatoriano. 3 permanecen hospitalizados. Los 12 restantes, según las autoridades, entraron al cerco epidemiológico. A estos se les practicó la prueba y los resultados fueron negativos, por lo que partieron a sus países. Que no existe virus circulante de coronavirus en el país. Bien. Lo que tenemos son casos importados y contactos que han sido detectados como positivos, pero estos casos positivos se encuentran aislados bajo vigilancia epidemiológica por nuestro personal de salud. Las medidas de prevención siguen fortaleciéndose en el país, tanto en aeropuertos, puertos marítimos y en zonas fronterizas. Allí permanece personal médico realizando los respectivos chequeos. En caso de existir una alerta, esos son trasladados a los centros médicos equipados para atender esta enfermedad. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud
ofrece un mapa donde se evidencia la presencia de nuestro país con 15 casos confirmados de coronavirus en 3 provincias, Guayas, Los Ríos y Sucumbíos. La letalidad a nivel internacional está entre el 2 y el 3%. Nosotros tenemos 15 casos confirmados, todos vinculados al primer caso que ingresó el 14 de febrero. De allí que piden a la población mantener la calma, cumplir con las medidas sanitarias de prevención e informarse por los medios oficiales. Informó Carlos Julio Gurumendi. Queremos contarles, amigos, que la alerta por el coronavirus o el COVID-19 ha provocado una baja en las reservas de paquetes de viajes y cancelación de vuelos aéreos. Esto, claro, preocupa al sector turístico de nuestro país. Ellos esperan acciones desde el gobierno para su reactivación. Veamos. A puertas de un feriado que genera importantes cifras por desplazamientos, y siendo los meses de febrero y marzo en los que se registra una masiva llegada de visitantes al Ecuador, el panorama es otro, y el sector turístico también se ha puesto en alerta por el coronavirus. Hay muchas compañías aéreas, por citar una KLM, tiene de sus 150 aviones, solo están operando 50, los 100 los tiene en tierra. Esto significa que hay menos frecuencias, por lo tanto menos vuelos, por lo tanto menos llegadas de visitantes, en este caso al Ecuador. Los operadores y representantes del sector turístico advierten que se ha producido un descenso tanto emisivo como receptivo, es decir, menos vuelos, bajas reservas en hoteles y cancelaciones. No hay llamadas, están muy bajas las reservas y también hay cancelaciones. Hay grupos que están cancelando su viaje a Galápagos, su viaje a la Amazonía, sobre la Sierra Andina, Guayaquil. Desde la Asociación de Agencias de Viajes del Ecuador están preparando cifras de a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Sin embargo, el pasado mes de febrero ha sido el de mayor impacto. En una agencia de viajes, de unas ventas de $400,000 al mes que teníamos en una aerolínea, bajaron a 40,000. ¿Por qué? Porque esta aerolínea, principalmente sus viajes eran para la China. La capital es uno de los sitios de encuentros empresariales, lo que se conoce como la industria de congresos, convenciones y eventos, en los que hay postergaciones, por lo que buscan políticas con aerolíneas. El tema es un poco más complicado que el que nosotros nos podemos imaginar aquí como país. Somos un país pequeño relativamente, en donde no llegan todas las aerolíneas. El sector espera acciones y estrategias por parte del Ministerio de Turismo. Hacen un llamado a no cancelar los viajes y seguir medidas preventivas. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Turismo y estamos a la espera de una respuesta, informó Priscila Cadena. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Esta semana se reanudan las actividades legislativas y de fiscalización de la Asamblea Nacional. Hubo la vacancia legislativa por mandato legal y ahora llegan con algunos desafíos urgentes, uno de ellos el económico. Por ello queremos dar la bienvenida al vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, y decirle, bueno, ¿cómo van a empezar estas tareas con estas demandas urgentes? Entre ellas, por ejemplo, el que hay que implementar las reformas que están en la Asamblea al Código Orgánico de las Finanzas Públicas, Código Orgánico Monetario y Financiero. El país urge por medidas frente al desplome del precio del petróleo en el mercado internacional. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. En efecto, Diario El Comercio titula hoy algo que realmente a quienes algo hemos vivido impacta, que dice lunes negro en las bolsas mundiales por la caída del crudo, el coronavirus también, pero el tema del crudo. Y el Diario El Comercio tiene razón, ya no es el viernes negro, sino el lunes negro. Esto lo que significa es que debemos tomar como Ecuador, como país, decisiones, como bien lo dice usted, Miguel, urgentes. Y frente a ello sabemos que el gobierno va a dar una rueda de prensa hoy, me imagino que el ministro de Economía, sobre las medidas. Ojalá, entre aquellas medidas esté, por ejemplo, la eliminación de los subsidios a la gasolina y su respectiva focalización.
No hay que topar el precio de la bombona de gas, eso sí, parece que hay consenso, y nosotros hemos sido arduos defensores de que la bombona de gas para la gente pobre debe mantenerse en el valor que está. Pero no hay derecho, Miguel, que Miguel Rivadeneira y Patricio Donoso sean subsidiados cuando tanquean sus respectivos vehículos, porque sí tenemos capacidad para pagar el valor real de la gasolina. No hay derecho que un contrabandista llena de gasolina un tanque cruza la frontera Colombia, Miguel, y ese día ese señor se gana $14,000. No hay derecho. O llevan en un buque por el mar. Que es peor Miles todavía. Lo del galones. camión lo grafico porque un camión lo vemos todos los días. $14,000 se gana en un solo viaje. ¿Y cuántos viajes? Centenares de viajes hacen al día. Y el Ecuador sigue torpemente subsidiando a aquellos contrabandistas y lo que es peor, a los narcotraficantes. Entonces, no hay derecho. Lo que sucedió en octubre fue una barbaridad. Yo creo que el gobierno hizo bien en la intención de eliminar el subsidio a la gasolina. Lo que no hizo bien es la parte de transmisión de la idea y obviamente socializarla. Pero hoy es el momento adecuado. Ojalá en la rueda de prensa el gobierno hoy diga se acabaron los subsidios a la gasolina. Mire, los subsidios tienen planetariamente dos condiciones, Miguel. Una, que debe ser temporal. Estamos hablando de 44 años. Y es evidente que 44 años no es temporal, pues casi definitivo. Y segundo, tiene que ser dirigidos a la gente que necesita y no a Miguel Rivadeneira o a Patricio Donoso. Si deben terminar los subsidios, como es Sí, la señor, lógica. La lógica. Sin embargo, si se repite octubre, cuando hay sectores desestabilizadores, Bueno, hay. desde Bélgica hay un señor que anda pregonando que tiene que responder a la justicia, y aquí los indígenas divididos, ayer casi se dan puñetes en Chimborazo porque los unos respaldando al correísmo. Imagínense. No. Y si se repite octubre. Y si alguien trató mal a los indígenas fue el gobierno del presidente Correa. Recuerde usted, les quitaron la sede de la CONAIE, mandaron preso a Pepe Acacho, a Mary Zamora, hubo lo de Bosco Bosuma, que fue terrible. Bizuma, sí. Bizuma. Y eso sería impresentable, por un lado. Y por otro lado, la sociedad civil no va a tolerar, y ojalá me estén escuchando y viendo, no va a tolerar un nuevo octubre. No va a tolerar que nuevamente el señor Vargas y otros activistas puedan volver a incendiar la Contraloría, por decirlo de alguna manera, a pretexto de la eliminación del subsidio de la gasolina. Creo que debe eliminarse el subsidio de la gasolina. Es el momento adecuado. Miren, con la baja del precio del crudo, obviamente perdemos millones de dólares diarios, dicen que 12 millones de dólares al día. Claro que se recomponen algo, en alguna medida, el hecho de que los derivados que importamos, pues también costarán menos. Pero no, esto no es sustento para alegrarnos, sino es el momento para decirnos a los ecuatorianos, es hora de que ese subsidio, incluso a los combustibles que importamos, se acabe, porque no hay derecho que quememos anualmente 1.400 millones de dólares en subsidios a personas que no lo merecen o no lo necesitan. Bueno, y en lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, una vez que retoman las tareas legislativas, ¿cuándo dan trámite urgente a las reformas al Código Orgánico de las Finanzas Públicas? Y al monetario. Y al monetario financiero. Así es. Nosotros, están allí. El movimiento al cual yo pertenezco, el movimiento Creo, sí apoyó las reformas al Código Monetario. Tienen tres cosas claves. Uno, la independencia del Banco Central, Miguel. Nosotros sí apoyamos. Otros bloques no lo hicieron, ellos sabrán por qué. Nosotros sí apoyamos la independencia del Banco Central, el quitarle al gobierno la potestad discrecional de subir o bajar el presupuesto en 15%, que es una cantidad enorme, 15% del valor del presupuesto general del Estado. Y se planteó en aquel proyecto, y nosotros apoyamos, bajar esa capacidad discrecional al 5%. Control de la deuda, seguimiento a la misma y, por supuesto, a la eventual renegociación que tiene que darse. Estamos de acuerdo con esos dos proyectos en su parte conceptual. Habrá que ver cómo llega a la Asamblea. Esos proyectos deben llegar, entiendo, en este mes, de tal manera que apoyaremos lo positivo. Mire, esto fue archivado por un voto. Por un voto fue archivado en el mes de noviembre. El proyecto tenía cosas muy buenas y cosas muy malas también. Lo sensato era debatirlo, votar por partes, como yo propuse, y que lo bueno se apruebe y lo malo se deseche. Suena verdad de perogrullo, pero así es la vida, así hay que hacerlo. ¿Cómo van a priorizar frente a esta emergencia económica las tareas desde hoy de la Asamblea Nacional? Uno, el tema de estos dos proyectos que acabamos de hablar, y hay otro que es básico, mi estimado Miguel, que es las reformas profundas al Código del Trabajo.
Esto, si no se maneja con inteligencia, podría devenir en más pérdidas de empleo. Pues. Y hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen en este momento un empleo digno, un empleo fijo, que están desempleados o están subempleados o simplemente viven en la informalidad. Nuestros costeños, los costeños dicen el cachuelo, nosotros decimos la chamba. Si no hay cachuelo o chamba, en ese día hay gente que no come, Miguel. 5 millones de ecuatorianos, primero. Y segundo, hay como 80.000 ciudadanos jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año y no les damos respuesta, salvo aquella respuesta que dan algunos, por suerte pocos dirigentes sindicales, que dicen, no debemos precarizar el trabajo. No, señores, no queremos precarizar. Lo que queremos es darle facilidades al emprendedor para que contrate más gente. Es que de eso se trata, que se pueda contratar más gente sin temor, sin miedo, con decisión, con emprendimiento, con iniciativa. No, los ecuatorianos somos emprendedores, pero resulta que muchos se frenan por temas de que el Código Laboral, que data de 1938, son 82 años, Miguel, que no se han hecho sino pálidas reformas. Hay que enfrentar las reformas al Código Laboral. Les guste o no les guste, aquellos que solamente defienden, está bien que lo hagan, ¿no? Defienden los derechos de los trabajadores, que está bien. Y los derechos de los no trabajadores, los que no tienen empleo. Y es hora de que nos preocupemos por ellos y no por la estabilidad de 4 dirigentes sindicales. Ahora, la reforma laboral deberá venir del Ejecutivo. Sí, y si no viene... dialogar para que se agilicen los procesos. Así es, y el gobierno a través de ustedes, los periodistas, hemos conocido, y en octubre ya se lo conoció, ustedes lo dijeron, llegaron a ciertos acuerdos con ciertos buenos dirigentes sindicales en el tema del trabajo a tiempo parcial, que luego se aprobó en la ley de emprendimiento, temas diferentes de contratación para facilitar precisamente la contratación. Si en torno a Radio Quito no existiese una farmacia, sino 2 farmacias, habría el doble de ofertas de fuentes de trabajo y empleo. Y si en lugar de 2 ferreterías hubiesen 4 ferreterías, cosa igual. Por lo tanto, debemos activar el empleo y el emprendimiento. Mire, el sector privado genera el 92% de los empleos en este país. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano. Sé de lo que estoy hablando. Ya es hora de que algunos permitan, no solamente que se debata el Código del Trabajo, sino que se lo reforme como lo hicieron colombianos y peruanos, que han acrecentado sus fuentes de trabajo y empleo, mientras nosotros hemos perdido. ¿Qué otros temas tienen en agenda? Hay uno, volver a las curules. Hay uno muy importante, clave diría yo, que es la reforma o derogatoria de 2 perversos artículos de la ley de minería, de mi autoría. Yo propuse esto en el periodo anterior, me lo archivaron, esa mayoría enorme que tenía Alianza País, de 100 legisladores, archivaron sin debate mi proyecto de ley, que lo explico en 30 segundos de lo que se trata. Hoy está reactivado, está listo para el segundo debate. ¿Qué pretendo yo? Que se deroguen 2 perversos artículos, Miguel, que dicen, más o menos, que las empresas mineras extranjeras, por solo ser extranjeras, y las empresas mineras estatales, por solo serlas, no deben pasar por procesos licitatorios. Mire usted el caldo de cultivo para la corrupción que esto significa. Mire usted la capacidad discrecional que tiene un ministro de Minas, de Minería, de dar a dedo, el dedazo a dedo, un contrato no millonario, multimillonario. Además que se viene un boom minero y nosotros estamos yendo en contra de la igualdad de oportunidades con respecto a las empresas privadas y a las empresas ecuatorianas. Queremos que todos compitan en igualdad de condiciones, privadas y estatales, extranjeras o nacionales, a fin de que hagamos uso de aquel viejo adagio, Miguel, que dice, en arca abierta hasta el justo peca. Y resulta que hay ese par de incisos, que es el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del artículo 40 de la ley de minería. Estoy a punto, y digo estoy porque yo soy el proponente y el ponente además, a punto de aprobar esa ley, que de ser ley, podríamos replicar a todas las áreas estratégicas y evitar todo lo que ha pasado en los pretéritos años. Ahora, hay otros temas que están pendientes en la Asamblea y en el Consejo de Administración de la Legislatura del CAL. ¿Qué van a hacer con el asambleísta correísta Joffre Poma? Él fue sentenciado a 1 año 4 meses por estar en la toma de un pozo petrolero en octubre. Fue sentenciado, fue condenado. Sin embargo, el Tribunal Penal en sus atribuciones él hizo la suspensión condicional. O sea, está condicionada la sentencia. Así es. No sale. Pero él a la brava, con sus coidearios, con la prepotencia que exhibieron en el correísmo, pretendió retomar la curul en la Comisión de Soberanía
y Relaciones Internacionales, a la brava, repitiendo lo mismo. ¿Le van a permitir? Vamos en orden. Si es que fue sentenciado, como en efecto lo fue, quiere decir que hubo un delito, pues. Y los delitos tienen que ser pagados ante la sociedad. Por tanto, no es que la sentencia ha sido eliminada, no es que él ha suspendida. Exacto, no es que ha sido declarado inocente, todo lo contrario. Se está corroborando el hecho cierto, jurídicamente hablando, de que es culpable, pero está suspendida la sentencia por decisión de un tribunal. El CAL está a la espera de que nos llegue esa documentación y también, ojo, a la espera, me imagino que ya estará listo, lo que pasa es que estamos en receso legislativo, del informe de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, que nos diga exactamente lo que usted acaba de decir, al menos esa es mi impresión, que así debe ser, porque la sentencia no ha sido eliminada, está suspendida. El hecho de acogerse a esa suspensión, algunos abogados, como el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dicen que esa es la aceptación de que la sentencia ha sido confirmada y ha sido ejecutoriada. Eso vamos a Pero revisar. la brava no puede retomar la curul, No, pues. pasándose por sobre la escolta legislativa, con sus coidearios a la fuerza. A la brava, al nada. mismo estilo de la toma del pozo petrolero. Los costeños, ¿puede repetir eso con una sentencia condicionada? Así es, nuestros amigos costeños dicen al braveo. Y ya basta, al braveo nos hacen las cosas, porque si vamos al braveo, volveremos a vivir pues en la época de la caverna, donde al braveo se peleaban hasta por los alimentos, los cavernarios. No, aquí nada al braveo, las cosas con legalidad, con justicia. Por eso es que acabo de mencionar que el informe debe venir pues de asesoría jurídica, donde corrobore lo dicho, ya que la sentencia está en firme, sin duda alguna, está en firme. Y segundo, por supuesto, el que el CAL reciba alguna documentación de alguien, pues, porque nos enteramos por la prensa de Claro, esto. mientras tanto no puede retomar la curul. No puede, pues, porque no hay la escolta legislativa no le puede permitir. Claro, no hay usted sabe que lo único que cuenta aquí son en temas jurídicos lo escrito. Y no hay un escrito, al menos yo no lo he visto, como miembro que soy del CAL, que haya llegado al Consejo de Administración de la legislatura en que diga, más allá de lo que haya presentado el señor Poma, en forma legal y jurídica, qué es lo que está pasando. Sabemos por medio de la acuciosa prensa, que son ustedes, que siempre están al pie del cañón, que dice que ha sido suspendida la sentencia, pero no eliminada. Claro, una suspensión condicional. Condicional, así es. Bien, al vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, muchas gracias la atención al informativo del Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo luego de la siguiente pausa. Un feliz martes, muy buen día. Es tiempo de decirles que nuestros paisajes, los andinos, tienen un personaje insigne que caracteriza la sangre trabajadora y aventurera del páramo ecuatoriano. Se trata del chagra, hombre y mujer mestizo que con su poncho y sombrero cuidan celosamente la tradición de este país. Veamos. En lo alto de las montañas andinas hay un personaje que por muchos años se ha consolidado como el guardián del páramo. Característico de la serranía ecuatoriana, el chagra guarda una tradición desde épocas antiguas. Su mestizaje lo convirtió en un experto en las actividades ganaderas, así como el profundo respeto y arraigo a su tierra. Desde muy temprano en la mañana sus actividades comienzan con el ordeño de las vacas, arreo del ganado y cuidado de los recursos naturales. Sus actividades son esenciales no solo para su comunidad, sino también para la alimentación diaria de toda la población. Acompañado de su caballo, lo podemos encontrar en los páramos andinos con un poncho, zamarro, bufanda, un sombrero y siempre presto a recorrer las montañas en su corcel. Según investigaciones del Archivo Nacional, la palabra chagra proviene del vocablo chacra, que significa terreno destinado al cultivo, y que con el pasar del tiempo fue utilizado como distinción étnico-racial, pero que ahora es un término que tiene mucho significado y representación. Son varios los cantones que se identifican con este personaje,
pero el abanderado es el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, el cual instauró una fiesta tradicional en honor a su trabajo e importancia. Informó Mauricio Sánchez.